Y bueno, justamente vamos a otro de los temas y creo que otro de los temas de la semana ha sido sin duda lo propuesto desde febrero, hay que decirlo desde febrero por el presidente, que es este proyecto de reforma judicial y que esta semana ha tomado importancia en la agenda después de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, haya dicho toda esta discusión, excepto que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por voto popular. Eso no está a discusión. Todo lo demás tal vez, pero eso no. Y de cómo le va a dar celeridad también a la aprobación de este proyecto de reforma. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe Julia Álvarez y Casa, ella es abogada y es analista política. Gracias, Julia, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muchísimas gracias, un placer estar aquí en este nuevo programa y aprovecho para mandarte una felicitación a ti y a Radio Fórmula por este espacio. Gracias, gracias, Julio. La tendremos con cierta regularidad también como parte, como colaboradora de este espacio, justamente para tratar de eso, de entender temas de política, temas también de cómo se va cerrando la semana. Y bueno, pues a ver, Julia, cuéntanos un poco de esto. ¿Cuál es la lectura que tú le das este fin de semana? También ya se anunció desde la voz de la propia Claudia Sheinbaum que iban a hacer este sondeo, que iban a hacer esta encuesta y que los resultados estarían el próximo lunes. ¿Cómo has visto lo que ha sucedido esta semana? Sí, bueno, primero permíteme a manera de corolario abrir esta reflexión porque además creo que está relacionada con el tema de hoy. Bueno, primero agradecerte por la colaboración semanal que vamos a tener para apuntar No, algunos gracias a temas ti. importantes en la agenda Ujú. nacional. Y después decirte, creo que vale la pena tomarme unos segundos para decir, creo que la elección del domingo, ya lo conversábamos tú y yo, una de las reflexiones que nos deja es la necesidad de abrir espacios de opinión pública a la pluralidad de voces que Ujú. den cuenta de manera más cercana a la realidad mexicana que estemos viviendo, para ofrecerle a los radioescuchas pues un análisis, una aproximación, enfoques tal vez pues sí más relacionados, ¿no? Con el fenómeno político, social, cultural que vivimos en nuestro país. En ese sentido, no es para echarme una flor a mí, ni mucho menos, sino más bien para hacer un reconocimiento a tu espacio y a Radio Fórmula No, en ese sentido. no, gracias, Julia. Sí, 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 sí. Pasando A ver. ahora sí, está relacionado, por eso lo digo. Pasando al tema de la reforma judicial, que sin duda ha estado en boca de todos, sobre todo con mucha mayor énfasis los últimos días. Bueno, primero ubicarnos en el tiempo, Ujú. cronológicamente. Como tú bien lo apuntabas al inicio, esta es una reforma dentro de un paquete de reformas que mandó el presidente el 5 de febrero con Así es. motivo de una de las pues, de las celebraciones de la promulgación de la Constitución del 17, y manda un paquete de reformas al Congreso de la Unión con la esperanza de ser aprobadas, ¿no? Ya sabíamos que veníamos todos de un proceso, pues, donde las últimas reformas habían sido de complicada aprobación por cómo se había, pues, consolidado el Congreso. Sí. Entonces, bueno, sabemos que estas reformas están pendientes de aprobación. Sin duda, con el triunfo del domingo de la Cuarta Transformación, pues cambia esta ecuación porque con la consolidación del plan se vuelven a retomar importancia estas reformas, en tanto que la Cuarta Transformación tendría mayoría calificada para apoyarla, para aprobarla sin mayor complicación. Bueno, sabemos que Sí, faltan 3 sí. escaños en el Claro. Senado de la República, pero eso de alguna forma no limitaría, ¿no? Sí, sí, sí. Como Esta sí mayoría está calificada visto un de. escenario anterior. Exactamente, por ahí lo poníamos sobre la mesa, incluso Proceso, este semanario, ponía la fotografía de Claudia Sheinbaum y ponía con todo el poder, pues en este resumen que hace el semanario diciendo, pues bueno, es una presidenta que no solamente, bueno, que llega al poder con una mayoría calificada, que lo que permite la mayoría calificada, como lo dices, es poner sobre la mesa la modificación, los proyectos de reformas importantes y que ya no se tenga que dialogar o buscar los votos, como en el sexenio que acaba de pasar de López Obrador, que solo tenía la mayoría simple y tenía que sentarse con la oposición para ver si lograba convencerlas o no. El próximo sexenio con esta mayoría calificada se da por sentado eso. Entonces, bueno, con este panorama entonces, Así Julia. es. Sí, entrando a la reforma Sí. judicial, que es lo que nos trae hoy. Bueno, primero, creo que es uno de los grandes temas
pendientes que el presidente ya ha anunciado, no solo el 5 de febrero, sino ya venía apuntando desde hace varios meses. Él siempre decía, uno de los grandes pendientes de mi gobierno habrá sido pues el planteamiento de una gran reforma judicial que realmente simbre, ¿no? Los cimientos sobre los cuales está pues recogido, acostado el Poder Judicial. Y yo quisiera bueno, nos podríamos llevar un programa entero nada más hablando. La reforma es una reforma muy amplia. Se ha concentrado casi toda la opinión pública en el tema de cómo se votan Sí, a los tienes juzgadores, razón, sí. magistrados, ministros, juzgadores de primera instancia. Sin embargo, es una reforma mucho más amplia. Implica, por ejemplo, toda una reforma al Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, ¿no? A la forma en la que se auditan bueno, y se revisan las actuaciones de los jueces, en fin, es una reforma muy vasta, hay que leerla en su conjunto. Sin embargo, yo quisiera, dentro de estos múltiples enfoques de los cuales podemos hablar de esta reforma, yo quisiera poner al centro el tema de la impunidad. A ver, Yo creo que uno de los grandes temas pendientes en México y uno de los temas más sensibles de la población es el tema de la impunidad. sin duda. Pero muchas veces la forma en la que abordamos este tema es siempre desde el poder ejecutivo. Y luego, con las fiscalías autónomas, que no dependen, que no están subordinadas, que tienen su propia lógica de funcionamiento, pero también es como todo el enfoque, el análisis se queda simplemente en las fiscalías. Claro, lo estoy abordando nada más desde una perspectiva penal. El derecho, saben, implica una multiplicidad de materias que no solo de lo penal, pero hablando en específico de la penal. Entonces, muchas veces el análisis se queda en lo ejecutivo y en las fiscalías en todo caso, ¿no? Si ampliamos la mirada. Pero una buena parte de la responsabilidad, de la impunidad, de la enorme impunidad, porque eso nadie lo va a discutir, vivimos en un país donde la impunidad es enorme, reside en el Poder Judicial. El Poder Judicial son quienes, por ejemplo, emiten pues una serie de mandamientos y una Ajá. serie de acuerdos con diversos nombres jurídicos para, en efecto, poder concretar las investigaciones que genera el Poder Judicial, ¿no? Perdón, el Poder Ejecutivo o, en su caso, las fiscalías. Sí. Entonces, hay que ponernos a pensar cuando hablamos muy sentidamente del tema de impunidad. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad del Poder Judicial en todo esto? Eso sin hablar del Eso es nepotismo, de importante, a los ver, eso es acuerdos importante populares. Sí. porque lo que nos estás diciendo es, a ver, esta reforma al Poder Judicial, más allá solamente del tema de la elección de los ministros, de los jueces y los magistrados, es mucho más ambiciosa. Y entonces, dices, enfocas este análisis directamente a esta reforma judicial planteada por el presidente López Obrador y que le va a dar seguimiento Claudio Sheinbaum, va en contra del tema de la impunidad. De qué manera entra esta lucha en contra de la impunidad en esta nueva reforma, Julia? Sí, pues creo que uno de los grandes cuestionamientos que se hace, incluso en la exposición de motivos de la reforma judicial a este poder, justamente habla de cómo el poder judicial es en su mayoría, siempre hablamos en generalidades y hay que decir que hay honrosísimas excepciones siempre en todos lados, pero digamos, para términos mediáticos, hablando en términos generales, Uh -huh. pues es un poder que está cooptado, hay que decirlo, por un profundo nepotismo, por profundos acuerdos cupulares, por profundos conflictos de intereses, donde muchas veces quienes toman las decisiones finales, por ejemplo, de emitir órdenes de aprehensión, ¿no? Que sería un primer nivel de erradicar la impunidad en el Poder Judicial, pues depende de acuerdos y de conflictos de intereses, y hay que Y es lo decirlo en sus que, ok, términos, o sea, Javier. el tema Muchas específicamente, ok, veces, el tema específicamente lo sí. que dices es, por lo menos el planteamiento y el entendimiento es, con esta votación que se va a, que bueno, que llega con esta reforma, se evitarían el tema de los conflictos de interés y particularmente el tema de nepotismo en el brazo de la justicia. Así Bueno, es una de las grandes propuestas y yo creo que analizado desde esa perspectiva ayudaría muchísimo a erradicar, hay que seguir hablando de otros temas, pero es una perspectiva de análisis para hablar del tema de bueno. impunidad, poder judicial y reforma judicial. Bueno, pues mira, ya sabes cómo son los tiempos de la radio, que este sea un primer saque, Sí, que este sea un primer saque. Hablaremos la siguiente semana a ver cómo le va también el lunes y cuáles son los resultados de esta encuesta. Pero Julia, pues te agradecemos y así gracias es. por tener esta ventana también de comunicación con nosotros. Un abrazo.
No, gracias, un placer. Nos estamos viendo por aquí semanalmente. Es Chao. la voz de Julia Álvarez y Casa, abogada, analista política. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Hoy es Risco.